es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Colinda por la parte norte con Estados Unidos, California específicamente, y con la parte sur con Guatemala. Tiene una costa oriental bañada por el Golfo de México y el Mar Caribe. Y por el otro lado, en el lado occidental, está bañado por el Océano Pacífico. Aproximadamente el 85% del país está formado por cadenas montañosas, mesetas y valles. La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental corren paralelas a ambas costas. Entre ellas existen numerosas mesetas y numerosos valles. La mayor frontera que México comparte con Estados Unidos es de 3.326 kilómetros lineales, de las cuales la mayor parte está formado por el río Bravo. En el extremo sur del país se hallan las elevaciones más grandes de México, como es el Pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Según dictamen del artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio nacional comprende de las partes integrantes de la Federación, de las islas, incluyendo arrecifes y cayos en los mares adyacentes, el de la isla de Guadalupe y las de Rivadillero, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos. Según una encuesta de 2015 realizada por la INEGI, la población de México es 119.533.750 habitantes. México se encuentra entre los 11 países más poblados del mundo. Las ciudades más pobladas de México son Estado de México, Veracruz y Ciudad de México. Estados Unidos Mexicanos es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado en un presidente o jefe de Estado, un sistema congresista y pluripartidista. México es una federación conformada por 31 estados libres y soberanos, divididos en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Todos los estados son independientes unos de otros y tienen diferente administración interna, ya que poseen autonomía. El poder ejecutivo está totalmente desvinculado del legislativo. El poder ejecutivo está dirigido por el presidente, que es aconsejado por el gabinete de ministros, que en México se les conoce oficialmente como los secretarios de Estado. El poder legislativo recae sobre la Cámara de Unión. Este es un congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El poder judicial recae sobre 3 instancias: la Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. La economía de México consta de 3 sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario consta de agricultura, ganadería, pesca y minería. El sector secundario consta de la industria manufacturera y la construcción. El sector terciario consta de comercio, servicios y transportes. Entre los 3 sectores primarios, las actividades están ligadas entre sí. La cultura mexicana mezcló elementos de diversas épocas y orígenes, desde los pueblos precolombinos, conquistadores de la época colonial, hasta las influencias contemporáneas de Estados Unidos. Actualmente todavía existen 56 grupos indígenas con sus respectivas lenguas, tales como maya, mixteco y náhuatl, que son reconocidas como nacionales, aunque en la práctica su uso es bastante limitado. Náhuatl es el idioma nativo con mayor número de hablantes y su población se concentró en el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, San Luis de Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. México es un país mayoritariamente urbano. Más del 85% de los habitantes viven en grandes ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, en los pueblos todavía se respetan usos y costumbres de sus antepasados. El 17% de la población indígena vive también en las grandes ciudades. La gastronomía de México fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La razón fue que mezcla ingredientes típicos de la época prehispánica como maíz, cacao y aguacate, y otros de la época colonial como carne, arroz y trigo. Y también tiene sus bebidas: pulque, tequila y mezcla, que son las bebidas más reconocidas internacionalmente. El arte de México consta de una variedad de artes visuales que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. El arte en la era prehispánica se da gracias a la cultura mesoamericana. El arte de esta cultura es muy variado y se extiende durante más tiempo que cualquier otro en el continente americano. El arte fue creado para servir a las necesidades políticas y religiosas. Se basaba en la naturaleza, realidad política de los alrededores y las fuerzas divinas. El arte se expresaba en cerámica,
papel a mate y la arquitectura. El arte en la era virreinal, desde 1521 hasta 1821. El arte de esta época era relacionado con la evangelización y la construcción de las iglesias. El estilo predominante de esta época era el barroco, que se usaba principalmente para las iglesias. Los artistas de esta época trabajaban en grupo. Cada grupo tenía reglas, mandatos y técnicas que los diferenciaba unos de otros. Arte en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, el estilo romántico de las pinturas fue conocido en México. Una serie de artistas nacidos en el país durante la época siguieron a los pintores románticos europeos. Este tipo de pintores entraron en el estilo del costumbrismo. La mayoría de estos artistas eran de clase alta y educados en Europa. Uno de ellos era Agustín Arrieta, quien aplicó las técnicas realistas a su ciudad natal. El arte en el siglo XX se caracteriza por la producción de murales o movimiento muralista. El apogeo de este movimiento fue en 1930, con los 4 protagonistas principales: Diego Rivera, David Alfaro, José Clemente Orozco y Fernando Leal. El primer movimiento importante después del muralista fue el de la generación de la ruptura. Comenzó desde los años 1930 a 1960.